Vale, vamos a ver entonces qué es la semana 70, cuándo comienza, cómo es su desarrollo, qué eventos tiene, cómo conocerla, cómo explicarla, cómo enseñarla en la iglesia. El capítulo 9 de Daniel, desde el verso 22 en adelante, concretamente desde el versículo 24, expresa entonces lo que conocemos la profecía como de las 70 semanas de Daniel. Nosotros nos vamos a referir en esta ocasión específicamente a la semana 70. Ustedes saben que hasta la muerte de Jesús, se cumplieron dos tramos de las 70 semanas. El primer tramo se cumplió con Zorobabel en el primer retorno de Babilonia. El primer tramo de 7 semanas, 49 años, se cumplió con Zorobabel en la restauración o reconstrucción del templo. El segundo tramo se cumplió con Nehemías en el año 444 antes de Cristo. A partir de esa fecha empieza a desarrollarse el segundo tramo de las 70 semanas, que son 62 semanas que van desde la reconstrucción de las murallas y la ciudad hasta la muerte del Mesías. La profecía dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La semana 62, que a la vez es la 69 si sumamos todos los dos tramos, se está cumpliendo en Lucas 19, todo el capítulo en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, lo que el mundo religioso conoce como el Domingo de Ramos. Usted leerá desde el versículo 42, lo que el Señor está diciendo, que poca atención le ponemos, pero que Él lo está diciendo por algo concreto. Ese día que Jesús estaba haciendo la entrada triunfal a Jerusalén era el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo, y ese día se estaba cumpliendo la semana 62, razón por la que Jesús hace un lamento y dice, si a lo menos te dieras cuenta lo que es para tu paz hoy, pero no te das cuenta porque tienes tus ojos vedados. Y después Jesús acrecienta su lamento y sentencia a Jerusalén, profecía que se cumplió 70 años después de Cristo, con Tito, que es la misma profecía de Mateo capítulo 24 y de Lucas 21. Y entonces Tito viene y destruye a Jerusalén. Esto a manera de introducción de las semanas 70, no de las 70 semanas, sino de las semanas 70. Muy bien, entonces, para la semana 70, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con las muchas muchedumbres de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ese después, por otra semana, implica entonces que la profecía está en stock, está en stand-by. La profecía se canceló, se separó más bien, no se canceló, sino que se paró, hizo un paréntesis a partir del aposento alto, a partir de Hechos capítulo 2, en donde se empieza a dar el desarrollo de la gracia. Entonces estamos en el paréntesis que se llama la gracia. Cuando la gracia termine para los gentiles, que a eso lo conocemos como la plenitud de los gentiles, que comenzó en Hechos capítulo 10 y va hasta que Cristo levante la iglesia. Cuando ese lapso de tiempo termine, conocido como la plenitud de los gentiles, entonces se activa la semana 70. El evento que la activa es el levantamiento de la iglesia. Muy bien. Entonces, la pregunta, o más bien, ¿cuándo comienza la semana 70? Comienza inmediatamente después del levantamiento de la iglesia. Inmediatamente después del levantamiento de la iglesia comienza la semana 70, según Tesalonicenses,
capítulo 2, el verso 7. Pablo dice allí que el espíritu del anticristo ya está en acción, solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Ese quien detiene al anticristo para que no se manifieste, ahí quiero hacer una aclaración. El sistema del anticristo ya está montado. El sistema del anticristo ya está en acción hace mucho rato. Lo que todavía no tenemos manifestado es la persona del anticristo. Pero si el Señor levanta la iglesia esta noche, con toda seguridad, mañana hay anticristo, porque él lo que está esperando es que se le quite el estorbo que hace que él no pueda manifestarse. Mientras la iglesia esté en la tierra, imposible de que haya anticristo en persona. Pero el sistema ya está funcionando. Todo lo que el mundo hoy está viviendo está hecho para que el anticristo comience a ejercer su ministerio, su reinado de maldad. Se activa la semana 70 una vez termine lo que les estaba diciendo ahorita, lo que llamamos la plenitud de los gentiles. A este término sería muy, pero muy bueno ponerle atención, porque este término define cosas muy importantes para la iglesia y para los gentiles. Cuando yo digo la plenitud de los gentiles se cumpla, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11, el verso 25 y 26, refiriéndose a la salvación de Israel. Entonces, ahí en el mismo capítulo, entonces, encuentra uno que termina el tiempo que llamamos plenitud de los gentiles, que no tiene nada que ver con el tiempo de los gentiles. Y entonces la Biblia dice que el Señor se gira, voltea y dice: me volveré a la casa de Israel y estableceré con ellos mi pacto. ¿Por qué hoy Israel tiene de espaldas a Cristo en cuanto a salvación? Por lo que pasó o registra Juan capítulo 1, el verso 1, el verso 11, que dice: a lo suyo vino. Lo suyo era salvar la nación de Israel, no Israel. Salvar la nación de Israel. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo suyo. Y los suyos, ahora sí Israel, no le recibieron. Entonces, cuando sucede eso, entonces gráficamente Dios se gira y le da la espalda a Israel, y viene entonces el versículo que sigue: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, que es el tiempo que Dios ha designado para que los gentiles se salven, entonces la salvación da un giro y regresa al oriente, única y exclusivamente al pueblo de Israel. Esto lo entenderíamos muchísimo mejor, desarrollando un tema que lo he titulado las clases de resurrección. ¿Cuántas clases de resurrección tenemos y cómo se aplican con respecto a esto que estamos hablando? Nos daría obviamente una mayor amplitud y desarrollo del tema. Muy bien, entonces la semana 70, entonces la vamos a dividir según lo que la Biblia dice, así: 3 años y medio que se llaman de absoluta paz. 3 años y medio que es de paz, según el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 11. Mejor dicho, lo que estoy diciendo es que los primeros 3 años y medio van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. Aquí vamos a ver unas cositas que son muy importantes. A esto entonces le conocemos como 1260 días, es igual a 1260 días, que también lo tiene la profecía. Y otros 3 años y medio que también equivalen a 1260 días, y es lo que en escatología conocemos
como el tiempo de angustia para Jacob. Entiéndase que cuando se dio la profecía de las 70 semanas, realmente es importante ponerle cuidado lo que se le dice a Daniel. 70 semanas están separadas, 70 semanas están designadas o asignadas para tu pueblo y la santa ciudad. Tu pueblo, Israel, y la santa ciudad, Jerusalén. A eso hay que ponerle cuidado porque a veces nosotros hacemos una aplicación general y realmente las 70 semanas es exclusivamente para el pueblo de Israel. En ellas Israel recibe restauración, en ellas Israel recibe castigo y en ellas Israel recibe salvación del alma. Entonces, esta segunda parte, que es lo que se conoce como el tiempo de angustia para Jacob, va desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, el verso 11, que ya les mencioné hace un rato, en donde se da la segunda venida de Cristo. A eso es que realmente en escatología se le conoce como la gran tribulación, a esos 3 años y medio que van desde la conversión de Israel, capítulo 12, hasta la segunda venida de Cristo en el capítulo 19. Aquí está entonces los objetivos importantes de las semanas 70. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ojo que todos estos apartes se cumplen en la semana 70. 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, para sellar la visión y la profecía. Y 6, para ungir al santo de los santos. Esos 6 objetivos son los que están expuestos para el desarrollo de la semana 70. Mire cómo entonces se dividen estos objetivos. Están divididos en 2 grupos de a 3. El primer grupo, que es este que estoy mostrando aquí, tiene relación o están relacionados con el pecado del hombre y el propósito de Dios para borrar ese pecado. Entonces son, para terminar, la prevaricación. Zacarías entonces hace un aporte ahí. Para poner fin al pecado, Romanos 11, 25 al 27, que es lo que estábamos hablando ahorita respecto a la salvación de Israel. Y para expiar la iniquidad, según Isaías capítulo 1, el verso 25. Estos primeros 3 objetivos de la semana 70, entonces tienen que ver con la purificación de los pecados del pueblo de Israel, con que Israel pueda lavar sus pecados en la sangre del Cordero, como sí lo hicimos ya nosotros, que Israel pueda confesar que Jesucristo, el paisano Jesucristo de hace más de 2000 años, es el Mesías prometido. Estos primeros 3 puntos tienen que ver con eso. Y los 3 puntos que siguen, entonces tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios, porque al fin y al cabo eso es lo que Dios pretende y quiere cumplirle al pueblo de Israel. Acuérdense que a Israel Dios le estableció unos pactos. Entonces esos pactos comienzan con el pacto que le hizo Dios a Abraham. Dios a Abraham entonces le hizo un pacto de una tierra y una descendencia. Dios a Moisés le hizo un pacto de que Israel sería una nación por encima, grande sobre todas las demás naciones. Y Dios hizo un pacto con David, que David tendría un reino sempiterno y que nunca faltaría rey en su trono. Esos pactos están en stock y se han de reactivar una vez el milenio se dé. Una vez que se establezca el milenio, entonces esos 3 pactos se activan y Dios cumple sus promesas, porque Dios cumple sus promesas, aunque haya tenido que ponerlas en stop. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel y verdadero. Entonces, la segunda parte tiene que ver con el reino. Entonces, traer la justicia perdurable. Zacarías hace un aporte, no es 88, sino 88. La cita no es 888, sino 88. 2, traer la profecía a su cumplimiento final, o sea que
llega el momento en que ya no hay nada más que se cumpla. Yo enseño que en la escatología, la teología tiene su punto final. Dicho de otra manera, es que cumplida la última profecía escatológica, usted ya no va a tener que leer más Biblia, usted ya no va a tener que hacer más culto, usted ya no va a tener que orar más, usted ya no va a tener que ofrendar más, no va a tener que ayunar más, porque la escatología ha llegado a su clímax y la teología en la escatología se cumple. ¿Cómo comprobamos esto? En aquel tiempo ninguno preguntará a su vecino, ¿conoce usted al Señor? Porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Y cuando uno estudia las cartas a Apocalipsis, entonces usted encuentra que dice, le daré a comer del maná escondido en el desierto. El maná escondido, no en el desierto, solamente el maná escondido. El maná escondido implica conocimiento no revelado. A eso fue que Pablo se refirió cuando dijo, conozco un hombre, si en el Hermano cuerpo Rodrigo, lo sé. perdón, ¿Sí? hermano Rodrigo, un breve ahí, es que no se ven las diapositivas. ¿No se están No sé si... viendo? No, señor. Entonces, quería... Permítame ver entonces qué pasó, porque... Ok, ya. Entonces se las voy a pasar todas para que más o menos... Entonces aquí arranca la semana 70, ¿ok? ¿La tenemos ahí presente, Elisede? Y ahí está mi pastor, ahí está. Vale, entonces vino aquí cuando comienza. Cuando comienza la semana 70, dijimos que inmediatamente después del levantamiento de la iglesia, lo ratifica segunda de Tesalonicenses, y una vez termine el tiempo llamado plenitud de los gentiles, que los ratifica Pablo a los romanos en el 11:25. Dijimos que esta es la división de la semana 70, o primeros 3 años y medio, que son de absoluta paz, son equivalentes a 1260 días, y otros segundos 3 años y medio, que es lo que conocemos como tiempo de angustia para Jacob, que también tiene un equivalente de 1260 días. Aquí estábamos viendo los objetivos de las 70 semanas, pero que realmente están condensados en la última semana, porque las otras ustedes se dan cuenta que son históricas. Entonces, aquí están los objetivos para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dijimos que esos 6 objetivos se dividen en 2 tiempos. El primero tiene que ver con la purificación de los pecados de Israel, a partir de que ellos deben aceptar que Jesucristo es el Mesías, el Dios manifestado en carne, y deben recibir también, obviamente, ese mensaje, bautizarse en el nombre de Jesús para poder recibir o expiar la iniquidad y el pecado. Y el segundo bloque de los 6 objetivos tienen que ver con el reinado. Entonces, con lo que es el establecimiento del milenio, y el milenio, entonces les estaba diciendo que activa el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. El milenio va a traer entonces esas 3 activaciones de esos pactos, que entonces toda la promesa que Dios le había hecho a Israel, entonces se cumpla y el rey pueda entonces sentarse en su trono. Digo que cuando estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de semanas de años. Así que la semana 70 equivale a 7 años repartidos en 2 mitades. En escatología realmente se utiliza es este léxico: tiempos, 2 años, un tiempo, un año, y la mitad de un tiempo, medio año. Ese es realmente el léxico que se utiliza en escatología. Repito, tiempos, 2 años, un tiempo, un año, y la mitad de un tiempo, medio año, para un equivalente de 3 años y medio, multiplicado por 2, daría entonces 7 años, que es lo que conocemos como la gran tribulación.
La gran tribulación en la Biblia la va usted a diferenciar, la va a conocer cada vez que encuentre estos términos, ya sea día del Señor, día de angustia, día de lloro, día de tinieblas, el gran día, aquel día y otros más, día de nublados, día de algazara. Son términos que se refieren a lo que conocemos como día del Señor. Esa expresión día del Señor se refiere exclusivamente a lo que llamamos el tiempo de angustia para Jacob. La cronología que nos brindaría la semana 70 sería la siguiente. Ojo, porque aquí es muy importante para que entonces hagamos un buen desarrollo, una buena disertación de lo que sería la semana 70. Estoy hablando exclusivamente de la última semana que, si no estoy mal, está a punto de activarse porque nosotros estamos a punto de irnos de aquí. Entonces comienza con el pacto de paz. ¿Qué es el pacto de paz? El pacto de paz es que ustedes saben que el Medio Oriente, por siglos, desde que habían unos muchachos en el vientre de la madre, están peleando y después nacieron y siguieron peleando y entonces toda la vida han estado en guerra porque ambos se creen con derechos, porque son hijos del mismo papá. Isaac y Ismael son hijos del mismo padre. Posteriormente, entonces encontramos que se dieron ahí dos religiones y entonces ahora los musulmanes dicen que Mahoma estuvo ahí en el punto donde está ahora la cúpula de la Roca o la mezquita de Omán, que la conocemos. Dicen que ahí sobre la roca donde Abraham ofreció el sacrificio a Jehová Dios el día que le pidió a Isaac, ahí sobre esa roca también Mahoma recibió la instrucción para que entonces escribiera Mahoma toda su profecía, todo su escrito y se desarrollara pues lo que se conoce como la Biblia de los musulmanes. Y ellos se pelean ese lugar porque ambos creen tener derecho de ese lugar. Dentro del pacto de paz está incluido ese lugar que es muy profético en la Biblia para la construcción del tercer templo que se tendrá que construir, profetizado también según Ezequiel, porque es Ezequiel el que profetiza el tercer templo para el pueblo de Israel, en el que el pueblo de Israel va a volver a adorar. Viene entonces la confederación de los 10, que es que los 10 cuernos que trae la bestia de Daniel capítulo 2, verso 7, esos 10 cuernos entonces van a cederle el poder a la bestia. Esto será tema de otra discusión, pero entonces ahí viene la confederación de los 10. Se establece entonces el sistema político, económico y religioso que se describe en Apocalipsis capítulo 13, desde el 1, desde el 11 hasta el 18. Viene entonces también la revelación de los sellos. Ojo aquí a lo de los sellos porque es muy importante, mis pastores, es lo que he encontrado, es lo que he estudiado. Es muy importante que le pongamos cuidado a los sellos porque uno sí encuentra que se explican los sellos a manera de juicios desde el capítulo 6 y entonces hay juicio desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y si devolvemos la diapositiva, acuérdense que dijimos que 3 años y medio son de paz y entonces sería imposible aplicar juicios en esos primeros 3 años porque son absoluta paz y son de conquista del anticristo para la segunda etapa de la gran tribulación. Entonces, en realidad, ¿qué pasa en el capítulo 6? En el capítulo 6, en realidad, el que se hace efectivo es el sello número 1, que es el sello del caballo blanco, que es el caballo que viene a traer una paz ficticia, que es el sello del falso conquistador, porque él viene imitando al jinete del capítulo 19. Algunos lo confunden incluso y los predican como si fueran los mismos jinetes. En realidad, el jinete del capítulo 1, del versículo 1 de Apocalipsis 6, es el anticristo y el jinete de Apocalipsis 19, 11 es Jesucristo. Entonces,
En el capítulo 6 se abren los 7 sellos, pero en realidad solo se cumple el del capítulo 1, el del versículo 1. Y es importante que entendamos que hay dos sellos más que no son juicios, que es el sello de los decapitados y que es el silencio que se hizo en el cielo. Entonces, esos 2 sellos no son juicios. Y los 3 que quedan, los 4 que quedan, uno es un paréntesis que es el que le da la apertura a la primera trompeta, y los otros 3 que quedan están descifrando o enseñando un único evento, y es Armagedón. Armagedón, que es el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. El primero es guerra, el segundo es hambre y el tercero es muerte, que eso se da para la tercera guerra mundial, que en la Biblia la conocemos como Armagedón. Viene entonces el anuncio de las trompetas, que la apertura la da el sello número 7 en el capítulo 8, verso 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, entonces sonó la primera trompeta. Entonces, es importante que entendamos eso. Eso es, pero fundamental que lo manejemos para el buen desarrollo y la buena enseñanza de la palabra de Dios en esa parte. Llegamos entonces a los 2 testigos, el ministerio de los 2 testigos. Ahí también pues hay muchísima tela que cortar, porque aún todavía parece que no nos hemos podido poner de acuerdo quiénes pueden ser los 2 testigos, o por lo menos el espíritu de los 2 testigos. Ahí también tenemos entonces el librito y el ángel fuerte, que es una teofanía angelical de Jesucristo. Viene entonces en el capítulo 12 la conversión de Israel. Ahí entonces hay un asunto figurativo. Vi una mujer vestida con el sol, con una señal del sol, la luna y 12 estrellas sobre su cabeza, que estaba encinta, estaba embarazada de un hijo varón. Esa nación es Israel. Vale la pena, pastores, que anoten ahí, dejen claro que cuando la Biblia habla de mujer en escatología, escuche lo que dije, de mujer en escatología, no en cualquier otro término, sino solo en escatología. Entonces hay 3 acepciones para mujer: o es una mujer de carne y hueso, o es una nación, o es una religión. Ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la nación, que es Apocalipsis 12. El ejemplo de una religión, Apocalipsis 17 y 18, ahí hay una mujer religión, ¿ya? Y pues una mujer de carne y hueso, sí, pues no es difícil encontrarla en la Biblia. Entonces, en escatología la palabra mujer tiene 3 acepciones: o es una mujer de carne y hueso, o es una nación, o es una religión. En este caso de Apocalipsis 12 estamos hablando de la nación de Israel. Ahora sí viene entonces el capítulo 13, que es la aparición de la bestia que sube del mar. Esa bestia que sube del mar en el capítulo 13, verso 1, es el mismo anticristo. El mismo anticristo. Mar en escatología, eso lo sabemos todos, es muchedumbre de gente. Así que aquí hay otro interrogante para preguntarnos si es o es judío. Sube del mar. Y en Apocalipsis 13 hay otra bestia que sube de la tierra, en el versículo 11. En escatología, mares gentiles, pero tierra es Israel, exclusivamente Israel. Así que el que sale del capítulo 3, el verso 11, sale de Israel, o sea que ese es un judío, y hay otro que sale del mar. Ok, viene entonces la predicación del último evangelio, que está en el capítulo 14, el verso 7, y en Mateo 24, 14. Ese evangelio que se va a predicar ahí, escuchen, pastores, escríbanlo en letra negrilla, mayúscula y subrayado: no salva, no es para salvación. Se llama el evangelio del testimonio. Hay razones suficientes para comprobar por qué no salva. La primera, porque lo va a predicar es un ángel. Los ángeles jamás han predicado evangelio de salvación,
siempre han estado en el juicio. El mismo mensaje del Evangelio lo dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Así que ahí ya lo que hay es juicio, no hay opción de salvación. Por eso se le llama el Evangelio del Testimonio. Es el mismo de Mateo 24:14. Viene entonces ahora la ejecución de las copas. La ejecución de las copas que se da en el capítulo 16. Es a partir de aquí de donde realmente hay juicio. Es donde se da realmente lo que llamamos la ira del Cordero y la ejecución del día de Jehová. En el capítulo 17 y 18 se da el juicio de la gran ramera, de la señora, la mujer escarlata. Aquí entonces está representando un sistema religioso, la mujer escarlata. Y ya en el capítulo 19 se da la segunda venida de Cristo, que también está registrada pues en muchas partes de la Biblia, pero especialmente en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Se da la segunda venida de Cristo desde el capítulo 19, verso 11 al 16. Viene entonces la resurrección de Israel. En la segunda venida de Cristo se da la resurrección de todo el Israel, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Se da en la segunda venida de Cristo. Por eso les decía hace un rato que en este tema es muy importante estudiar las resurrecciones. Y después de la semana 70, hasta aquí, hasta la resurrección de Israel, señores, la semana 70. Ahí termina la semana 70. Ahí termina. Armagedón es un evento ya por fuera de la semana 70. El juicio a las naciones es un evento aparte de la semana 70. Dicho de otra manera, están en un paréntesis entre la semana 70 y el milenio. Entonces, los eventos que les voy a narrar no hacen parte de la semana 70, sino del paréntesis de entre la segunda venida de Cristo y el milenio. Entonces, el juicio a las naciones, la reunión de Israel, el juicio a Israel, la restauración de Israel a su tierra. Mejor dicho, esta es la definitiva repartición de la tierra prometida. Lo que Josué hizo fue realmente un simulacro, pero aquí se va a dar la definitiva tierra prometida. Escúchenme en esto lo que les voy a decir. Se dice que después de Armagedón, al otro día de Armagedón, Israel será 100 veces más grande geográficamente y 1000 veces más rico. ¿Escuchó lo que dije, pastor? 100 veces más grande geográficamente y 1000 veces más rico. Por una sencilla razón, porque terminado Armagedón, Israel podrá poseer lo que Jehová Dios le prometió a Abraham, la tierra que Jehová Dios le prometió, que hoy la tienen todos los árabes, los asirios, toda esa gente tiene cogida esa tierrita. Voy entonces en la reunión de Israel a la tierra prometida. Se estrena el infierno en el capítulo 19. Por primera vez alguien va al infierno. Esto nos debe aclarar mucho concepto, pastor, porque uno a veces escucha a pastores en ceremonias funerales diciendo cosas que no son. Hermanitos, no nos preocupemos, que la hermana Saturia ya está en el cielo, y eso no es verdad. Como no hay nadie en el cielo, tampoco hay nadie en el infierno hasta el día de hoy. Solo hasta Apocalipsis capítulo 19, el verso 20, van las dos primeras criaturas humanas al infierno y son el anticristo y el falso profeta. El diablo va 1000 años después. Ni siquiera el diablo está en el infierno. Y yo siempre creí que el diablo era el primero que iba al infierno, y resulta que el diablo va 1000 años después al infierno, después de que el falso profeta y el anticristo van. Entonces, en el capítulo 19, el verso 20, se estrena el infierno, y en el mismo capítulo, ya en el capítulo 20, verso 2 y 3, se le ponen las cadenas a Satanás. Ese es el paréntesis entre la semana 70 y el milenio. Ya en el 24, se
establece el milenio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para gobernar. Ahí se establece el milenio. El milenio son 1000 años literales, con la diferencia que los años escatológicos son de 360 días y los días escatológicos son de 24 horas. Se miden de esa manera. Entonces, 1000 años literales en donde estarán, escúcheme en esto, estarán Cristo, Israel, la iglesia y las naciones ovejas. Esas serán las personalidades que entrarán al milenio en el orden que se los estoy dando. Cristo, porque él es el heredero del trono. Israel, porque para Israel, a Israel fue que se le dieron las promesas del milenio, no a la iglesia, sino a Israel. La iglesia por ser la esposa del presidente, la esposa del rey. Y las naciones ovejas que salen del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, en lo que conocemos como el juicio a las naciones. Cuando el milenio termine, se da una cosa que se da de Gog y Magog, que se llama Gog y Magog, que no es lo mismo que Armagedón. Las dos expresiones, tanto Gog y Magog como Armagedón, las dos vienen de una raíz griega que significa todos. En este caso, entonces, estamos diciendo que Gog y Magog indica que todos los que salieron del milenio de las naciones ovejas se enfrentan a la prueba de fuego. Y en el caso de Armagedón decimos que son todos los enemigos de Israel contra Israel. Después de Gog y Magog, señores, se da el trono blanco, que eso lo encuentra usted en Apocalipsis 11 al 15, 20, 11 al 15, y al otro día, a las 6 de la mañana, son cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Señores, ahí está la ponencia. Espero no haberlos confundido, no haberlos enredado, y pues espero que